específicamente en el tema de energía, en el gas natural, en el petróleo. El WTI marcó máximos en $87 después de haber estado negativo el año pasado. También lo estamos viendo ahora en los granos, en la comida, en los fertilizantes. Es decir, ahí nosotros creemos que hay un despertar importantísimo en el área de materias primas por distintos factores. La pandemia vino a ser una especie de shock importante. Estamos viendo ahora un shock de demanda, pero al mismo tiempo también hay problemas de restricción en el área de la oferta y hay una tormenta perfecta para que las materias primas, en este caso, brillen como están brillando, o disparen como se están disparando, y está esto generando problemas en economías desarrolladas donde la inflación empieza a ser un gran tema. Cuando vemos el tema de la inflación y esto de las materias primas, ese rally de materias primas al alza todo este tiempo y la estabilidad que muchas de ellas han llegado a tener, casos como el del oro, que no termina, o sea, tiene variaciones muy mínimas diariamente. Sin embargo, se mantiene allí. Habla de que la expectativa respecto a la inflación está ahí, está latente. Sí, totalmente. De hecho, era algo que se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo, es decir, el estímulo inédito de los bancos centrales, digamos, la entrega directa de dinero en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, todo esto. Incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia, pero vino la pandemia y todo esto fue en esteroides. Nunca habíamos visto una inyección tan brutal de los bancos centrales en el mercado, y la receta, digamos, íbamos a ver más temprano que tarde un problema en el tema inflacionario. Hoy salió el dato de inflación en Estados Unidos, salió por encima de lo esperado. Estamos ya en 6.9, casi 7% anualizado de la inflación en Estados Unidos. Pareciera una cifra un tanto... Es alarmante porque es la inflación más alta de los últimos 39 años en una economía como la americana. Y también está ocurriendo en Europa. Digamos que hay un tema de inflación que empieza a preocupar. Los bancos centrales ahora parece que están lo que llaman detrás de la curva, es decir, estimularon muchísimo. El mandato, por ejemplo, de la Fed es controlar la inflación cuando llegara al 2%, se fue de las manos en teoría. Y ahora los bancos centrales, el mecanismo que tienen para tratar de paliar estos temas es empezar poco a poco a reducir el estímulo, y que han comenzado con esto que se llama el tapering, y luego empezar un proceso de subidas de tasas de interés que se tenía previsto en el caso de Estados Unidos para el año 2023, pero ahora la curva de futuros está hablando de posibles subidas mucho más tempranas, alrededor de junio, julio del año 2022. Porque la inflación es un problema. Ahora, el tema de manejarse en cuanto a lo que es el tapering, de liberarlo o no, ¿cuál podría ser el efecto para la economía y para los mercados? Bueno, el tapering es como una primera reducción, es como bajar un poquito la aceleración, quitar el pie del freno del estímulo, es tratar de hacer un aterrizaje suave. Sin embargo, las implicaciones son apreciación del dólar. Es posible esto que genere eventualmente eso que hablabas acerca del oro, por ejemplo, que dentro de todas las materias primas el oro pareciera el más estable. Hemos visto subidas en el cobre, digamos en el aluminio, en metales industriales, pero el oro esto tiene que ver porque ha habido también al mismo tiempo una apreciación del dólar, producto de este descuento de subidas de tasas que pueden venir más adelante en el año que viene. Ahora, el caso como el del petróleo, que se afecta por la economía de movilidad, siguen apareciendo variantes del COVID-19, sin embargo el mundo parece estar abriendo con limitaciones, con algún tipo de cautela, sin embargo estar no tan cerrado como veíamos el año 2020. Sí, la energía es un gran tema, es un tema incluso fascinante en el contexto en el que estamos, porque hay un factor adicional, además del COVID o de la pandemia, que fue un shock, primero de caída extrema y después generó un shock de demanda. El tema es que estamos en medio de una transición energética. Además. Que hace poco se reunieron en Glasgow los países, firmaron acuerdos para un pacto para reducir la huella de carbono de aquí al 2050, la mayoría de las economías desarrolladas, y este es un proceso que no es fácil, no es sencillo. Eso significa reducir drásticamente el uso de energía fósil e invertir muchísimo en otro tipo de energías como la energía solar, hidráulica, eólica, etc. Sin embargo, en el proceso de transición hay una desinversión en el sector de energía fósil. De la noche a la mañana no vamos a usar carros eléctricos, hay una demanda que tiene que ser satisfecha, y esto está sosteniendo los precios paradójicamente de la energía fósil, y muy probablemente
probablemente vamos a tener los próximos 2-3 años todavía un driver importante producto de esta transición impulsando los precios del petróleo al alza, adicional a los riesgos geopolíticos que también se han exacerbado en los últimos meses. Esta transición energética es muy difícil llevarla a cabo en 2 años. Por lo menos 30 años todavía le quedan al petróleo de vida. En cuanto a lo que es esa actividad, además de la eficiencia que pueda tener o no el uso de esa nueva energía, sé que hay inversiones importantes, incluso de industrias petroleras, activándose para buscar formas más limpias o para migrar a ese tipo de energías, casos como el de Repsol, que ha hecho una gran inversión en el área, o otras petroleras en el mundo. Quería consultarte respecto a lo que es el efecto que esto va a tener para los inversionistas en este momento en el mercado. Hemos visto mucha especulación también a lo largo de los últimos 2 años y quería consultarte respecto a eso. ¿Hay espacio todavía para seguir especulando? Casos como el de lo que tiene que ver con las criptomonedas. Bueno, todo el ambiente post-COVID generó un escenario increíble de especulación en los mercados, medido por temas como, por ejemplo, la mayor actividad en opciones, en derivados. Las cripto han sido también instrumentos de especulación importantes. Todo esto ha sido por un ambiente de tasas extremadamente bajas, dinero prácticamente entregado en cheques directos a las personas. Sin embargo, en este ambiente donde hay posiblemente ahora, no posiblemente no, hay un problema inflacionario que tiene que ser atacado y que empiezan las tasas a subir, empieza a reducirse el apalancamiento del mercado naturalmente y pueden haber elementos donde la volatilidad va a seguir estando presente, pero podemos empezar a ver que los mercados no empiecen a comportarse como venían tradicionalmente haciéndolo y esto puede impactar a los especuladores, pero la especulación va a seguir estando. Incluso en el área de materias primas puede ser un mercado target o objetivo para el tema especulativo, puesto que la gran narrativa que hay ahora mismo en el mundo es que la inflación es un problema ya global. En cuanto a lo que tiene que ver con otras acciones dentro del mercado, como Elon Musk y sus tweets y todo lo que tiene que ver con la condición que tienen en este momento esos nuevos negocios en los mercados. Me gustaría saber tu análisis al respecto y cómo es que esto está moviendo también a los mercados de esa manera y a los inversionistas. Hacemos la pausa y ya volvemos. La pausa y es el caso de esos nuevos negocios que hemos visto cotizando en las bolsas del mundo, en el caso específico de Nueva York, que siempre marca la pauta, y tweets y cosas como las que hace Elon Musk que mueven los mercados. Sí, ahí todo este año ha cerrado también con una nota de innovación. Por ejemplo, se ha hablado muchísimo del metaverso, la web 3.0. Facebook, por ejemplo, cambió incluso su ticker bursátil, que antes era FB, ahora es Meta. Digamos, hay una expectativa enorme acerca de estos avances tecnológicos, pero yo los vería todavía con prudencia en esta primera etapa, donde hay mucha especulación, como lo dijimos en el pasado. Hay proyectos que tienen sentido, hay otros que no. El mercado está muy inflado. Yo diría que hay que ser algo prudente en este momento, en este contexto de empezar a ver subidas de tasas, donde probablemente muchas de estas cosas, donde hay unas expectativas súper infladas, pueden ajustarse el año que viene. Pero sí hay por ejemplo, en el espacio de la tecnología espacial, en el tema, todo lo que mencionaste de Elon Musk, las cosas que se están haciendo en la exploración espacial es increíble. Hay pocos proyectos que coticen en bolsa o en los mercados, los hay, pero digamos que este es un nuevo sector o un nuevo segmento, todo lo que tiene que ver con tecnología aeroespacial, que probablemente va a marcar la pauta en los próximos años. Aún es temprano, pero sin duda ha sido relevante todo lo que hemos visto en este año 2021 en ese sentido. Con este ciclo de volatilidad, de especulación, ¿la tendencia consideras que va o debería ser la de los inversionistas en este momento refugiarse en lo conocido, refugiarse en lo que tradicionalmente se ha hecho, como son las materias primas, para minimizar riesgos, el tema de los ETF? ¿Cómo lo estás evaluando para lo que viene, el proceso? Sí, creo que hay una transición y de hecho no solo es una recomendación, sino que lo estamos viendo ya en el mercado. Hay una migración de capitales de estos activos superinflados. Hay un fondo muy famoso, ARKK, de Cathie Woods, que marcó la pauta en el 2020, subió muchísimo. Ahora estamos viendo que está casi 40% abajo. Parte de ese dinero, de esos outflows, de esa salida de capital, está entrando en compañías generadoras de materias primas, en mineras, en petroleras, en cosas que estén también en la transición energética, que tengan sentido. Entonces, si vamos a una
una era donde la tecnología va a seguir siendo obviamente muy importante, pero también hay elementos de peso que tienen que ver como por la producción de alimentos, la comida, el agro, todo el tema de las materias primas, en mi opinión, va a cobrar una relevancia increíble. De hecho, creo que estamos iniciando un gran superciclo nuevamente en las materias primas, alcista, un poco impulsado también por esta transición energética. El pasado, el que vivimos desde el año 98 hasta el 2008, el gran protagonista o la causa principal de ese ciclo fue el impulso de China en la demanda. China crecía a tasas de 2 dígitos. En esta oportunidad creemos que el impulso va a ser el tema del cambio climático y todo el tema que se ha firmado para impulsar el desarrollo de la transición energética, que requiere vastas sumas, no solo de dinero, sino de, por ejemplo, materiales como metales, minería, e incluso para todo el tema del litio para las baterías eléctricas, incluso energía que se debe gastar fósil para poder desarrollar todo esto que se tiene que hacer. Es un proceso que lleva tiempo y esto sin duda va a impulsar el precio de las materias primas en el largo plazo. Vamos a ver que se logren estas proyecciones del oro a más de 2000. Muy probablemente, sí. Hoy en un ambiente inflacionario que parece que va a continuar, el oro es una cobertura natural para la inflación y los analistas hablan que es una muy buena inversión de cara a los próximos, no para el próximo año, sino de cara a los próximos 5 años, 6, 7 años, puede ser importante. Tus proyecciones para el petróleo, ¿cómo la estás viendo? Venezuela es un país petrolero y depende Sí. de ese ingreso. Sí, creo que estamos en un nuevo ciclo alcista, creo que el año que viene, en el primer semestre, vamos a ver aún precios altos del crudo, esto es un shock positivo, sin embargo, como te digo, hay un apalancamiento enorme en el mercado, podemos ver mucha volatilidad, especialmente hacia el segundo semestre del año, es posible que veamos una corrección relativamente importante en los precios del petróleo, pero de cara a la foto de los próximos 5 años, a pesar de todo este tema de las energías renovables, etcétera, mi visión es muy alcista para los precios del crudo. Creo que vamos a ver precios del petróleo sostenidamente arriba de 100, al menos en los próximos 3, 4 años, con mucha volatilidad en el medio, producto de esta... Además que el tema geopolítico también es un soporte. Eso era la parte de la consulta que te quería hacer. A pesar de lo que pueden hacer las reducciones por parte de la OPEP o el aumento o no en cuanto a lo que es el nivel de extracción. Sí, la OPEP está jugando un rol importante, ahora mismo está de alguna manera controlando el mercado, sigue teniendo capacidad importante para entregar oferta, pero ha venido manejando el mercado y está aumentando producción en 400.000 barriles mensuales de acuerdo a lo pactado. Sin embargo, como te digo, hay tensiones en el Medio Oriente, hay tensiones entre Rusia y Ucrania, hay cosas que están pasando también que se ponderan en el mercado de energía y que pueden en el futuro también generar restricciones de oferta y pueden generar picos de volatilidad importante en el mercado. Creo que estamos en una era de volatilidad en las materias primas con pendiente positiva. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. gusto. Noticias Globovisión Economía. Alberto Cárdenas, director de SAFE y analista financiero, estaba con nosotros la tarde de hoy. Recuerde que puede ampliar toda la información a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos.